Muy buenos días para todos. Alexander Vega Rocha, registrador nacional del Estado Civil. Me complace mucho verlo, doctor Ricardo Ferro, nuevamente tener el gusto que usted pueda acompañarme el día de hoy y hacernos esta tan importante invitación. Sé que hay varios amigos congresistas que nos están acompañando el día de hoy. Quiero expresar mi saludo muy afectuoso, especial a todos los congresistas a los cuales son pieza fundamental para la democracia y estos proyectos que vamos a presentar para la Registraduría del siglo XXI. Sé que se encuentra el presidente de la Comisión Primera, el doctor Santiago Valencia, el doctor, nuestro senador del partido de la U, el doctor Andrés Felipe García Zucardi, el cual durante mucho tiempo hemos compartido estos debates de temas electorales desde que estaba como magistrado y presidente del Consejo Electoral. Un gran apasionado también de las tecnologías, el representante Eduardo Rodríguez, conocedor también del tema electrónico y digital en los sistemas electorales. Nuestro querido representante José Daniel López, un hombre que también hemos tenido la oportunidad de conversar sobre la reforma electoral que pensamos plantear el 20 de julio. Conozco su gran espíritu altruista y en el tema democrático, conocedor también del tema constitucional. Sé que se ha conectado, acá me están informando, además porque les quiero decir al doctor Ferro que estamos transmitiendo por todas nuestras redes sociales esta gran convocatoria. Me informan también que está conectado la doctora Teresita Enríquez, representante de la Cámara, doctor Luciano Grisales, el presidente, obviamente un saludo especial por permitir que desde la Comisión Quinta. Me preguntaban que por qué la Comisión Quinta y no la Comisión Primera. Y yo contesté una vez por un tema muy importante. La implementación de estas tecnologías va directamente a la protección del medio ambiente. Eso es un debate que ya está totalmente claro y creo que teniendo en cuenta que viene de la Comisión Quinta de la Cámara, pues prácticamente es transversal también esta iniciativa porque protege temas ambientales. Dicen que el doctor Crisanto Piso, representante también del Cauca, la doctora Flora Perdomo, que conozco personalmente, que también conoce mucho el tema electoral. Un saludo especial al secretario, el doctor Yair Ebrat. Igualmente me dicen que se conectó el representante Nicolás Echeverry. Un saludo especial. Estamos en compañía de la representación del Consejo Electoral como organización electoral. Un saludo especial al honorable magistrado Pedro Felipe Gutiérrez. Quiero terminar los saludos protocolarios con todas las organizaciones que nos acompañan hoy. Igualmente a la directora Hilda Gutiérrez, directora de la Democracia, Participación Ciudadana y Acción Comunal. A la sociedad civil representada el día de hoy con tan importante participación, Congreso Visible, la Fundación Carisma, el Instituto Holandés para la Democracia Multipartidista, la Misión de Observación Electoral NDI Colombia y el programa Demos de la Universidad del Rosario y a todos los ciudadanos inscritos. Primero agradecerle la invitación, doctor Ferro. Yo creo que cualquier iniciativa que vaya enfocada a avanzar y a mejorar el sistema y el proceso electoral, todas son bienvenidas. Cuando tuve la oportunidad y el honor de ser elegido por las Cortes, uno de los compromisos, no solo por convicción personal, uno de los compromisos que tengo con las Cortes es reformar el Código Electoral. Y en eso las Cortes fueron muy enfáticas al final cuando tomaron la decisión de elegirme, de que debo hacer la gran apuesta hacia el mundo digital, hacia el mundo electrónico, pero en última lo que se debe es perfeccionar cómo las personas y la ciudadanía acceden al voto. Y usted ha dado temas muy importantes en su intervención que queremos obviamente nutrir con una presentación que vamos a hacer, y es que si nosotros no tomamos la oportunidad que nos dio esta pandemia, para muchos esta pandemia lo que hizo fue cosas negativas, pero desde el punto de vista electoral yo creo que hay una gran oportunidad en este momento. He participado en estos 2 meses que hemos estado en aislamiento preventivo obligatorio en varios foros internacionales vía virtual y hemos llegado a conclusiones con expertos electorales y organismos electorales de todo el mundo que si no nos reinventamos en el tema de las tecnologías, en el campo electoral no hicimos nada. Por eso yo creo que la iniciativa que usted toma hoy, este proyecto que usted presenta, es un proyecto que va enmarcado a ese reconocimiento hacia las tecnologías. Algo que me ha asombrado, he tenido oportunidad de compartir con expertos electorales que no eran partidarios de las tecnologías en el proceso electoral.
Hoy, después de la pandemia, esos expertos que criticaban las tecnologías en temas electorales prácticamente pasaron a otro discurso. Han reconocido que si no se acompaña los sistemas de tecnología, los sistemas electorales, no vamos a hacer nada frente a la reinvención que tenemos que hacer. ¿Y por qué obedece ese cambio que han hecho los críticos a las tecnologías? Por una sencilla razón, por la incertidumbre de lo que vaya a pasar en el mundo después de lo que suceda la pandemia. Puede que la vacuna se demore, puede que no encuentren el tratamiento adecuado, puede que esto se pueda prestar durante muchos años. Y el gran problema que han tenido las democracias en este momento es que el virus ha contagiado a algunas democracias. ¿Y cómo las ha contagiado? Aplazando elecciones y cancelando elecciones. Este proyecto que usted hace y que nosotros lo acompañamos en el sentido de que puede ir complementado con el nuestro van dos líneas. Nosotros no podemos permitir que la democracia se contagie por este virus. Y es claro que las tecnologías llegaron para eso. Los críticos de las tecnologías decían que había manipulación, podía haber manipulación, no había la suficiente seguridad para hacer el tema del cambio de las tecnologías, pero se dieron cuenta que hubiese sido de la humanidad en este momento si las tecnologías no nos hubieran acompañado. Espacios como este, el simple debate que se generó en el Congreso de que si las sesiones virtuales que estaban haciendo ustedes era un debate entre presencial y no presencial. Debates que yo creo que la Corte Constitucional, por sentido común de la situación, va a declarar constitucional por una sencilla razón. Acá estamos haciendo acto de presencia y no requerimos estar de manera física para hacer acto de presencia. Entonces esos críticos que eran arraigados, que hacían un debate en contra de las tecnologías de los sistemas y los procesos electorales, han cambiado su posición y han hecho unas recomendaciones que ahorita les expondré, porque pasaron de ese radicalismo de las tecnologías a un tema de que se deben implementar, pero de manera moderada. Por eso traigo el día de hoy para todos ustedes, para nuestros apreciados congresistas. Como bien saben los que he tenido oportunidad de reunirme con ellos y con las bancadas, el 20 de julio vamos a presentar junto al Consejo de Estado, el Consejo Electoral como organización electoral, la gran reforma electoral. Y hablo de reforma electoral y no reforma política porque hemos considerado desde el punto de vista técnico, que lo vamos a llevar así, que el gran fracaso de las reformas electorales en los últimos años ha sido de que siempre se le ha pegado la reforma política. Entonces se habla del tema de listas cerradas, el tema de senados regionales, se habla de muchas situaciones que políticamente debe ser decidido por aparte a una reforma electoral. Por eso la gran iniciativa que hemos tomado como registraduría, como organización electoral con el Consejo Electoral, igualmente con la Procuraduría que nos ha acompañado y con el Consejo de Estado, fue asumir el código que se había trabajado y terminarlo de nutrir con cosas muy positivas frente a la tecnología. ¿Qué es lo importante ahora? En mi experiencia como litigante, magistrado, presidente del Consejo Electoral y como registrador, cuando yo tengo la oportunidad de hablar de todo con los congresistas de todos los sectores políticos, todos piden lo mismo: garantías electorales, transparencia electoral, que no le roben sus votos. Es decir, al final, todas las fuerzas políticas piden lo mismo. En este caso, la organización electoral, Consejo Electoral y Registraduría, debemos tener el deber de brindarle esa tranquilidad y esa transparencia electoral a todos los actores del proceso electoral. Llámese partidos políticos, candidatos, grupos significativos de ciudadanos, veedurías, a todo. Y eso hoy en día hay que hacerlo de la mano de la tecnología. Por eso vamos a proponer, nosotros ya teníamos la reforma lista para presentarla el 16 de marzo, pero a raíz de toda la situación del COVID, de la emergencia sanitaria, pues hubo un tropiezo en la agenda legislativa. Entonces preferimos tomarnos un tiempo para terminar de perfeccionar el código. Es un código de procedimiento y proceso electoral, pero solo es una reforma de carácter técnico. Por eso yo creo que el debate va a ser un debate nutrido, porque acá no vamos a hablar del tema de listas cerradas, no vamos a hablar de tema sobre cuestiones de senados regionales, no vamos a hablar sobre temas de financiaciones de campaña, va a ser un tema meramente electoral. Es una reforma que se clama desde el siglo pasado, y yo siempre lo hago en todas las presentaciones. Cuando hablamos de la registraduría del siglo XXI, que hace parte del plan de acción, lo primero que hemos encontrado es que tenemos un código de antes de la Constitución del 91, código que ha sido culpable muchas veces, que pasada la Constitución del 91 ni siquiera sabemos qué normas se pueden aplicar o son constitucionales o no. Entonces hemos terminado con una concha de retazos y una organización electoral aplicando normas a su medida, no se saben si se pueden aplicar ahora o han sido derogadas. Entonces hoy uno de los grandes responsables del traumatismo electoral es la legislación antigua y desueta que hay. Por eso el gran llamado al Congreso. Este Congreso tiene una oportunidad histórica, porque el código electoral que vamos a plantear no va a ser un código electoral para la siguiente elección. El código electoral que vamos a plantear es para los próximos 30 años.
cómo se van a elegir las personas, los colombianos en 30 años, cómo va a votar la gente en 30 años, porque de nada nos va a servir hacer un código electoral si en 4 años o 3 años tenemos que volverlo a reformar. Y por eso es un código electoral amplio, general, que lo que busca es que en el tiempo se vaya reglamentando a través del Consejo Electoral o por vía jurisprudencial del Consejo de Estado. La gran oportunidad que tiene este Congreso histórico es darle una reforma electoral al país y a los partidos políticos para que ustedes mismos tengan la tranquilidad para elegirse. Y eso solo se hace con un tema, de la mano de la tecnología. Quiero iniciar mi presentación diciéndoles que el 20 de julio tendré el honor de visitar el Congreso de la República para impulsar esta iniciativa. He tenido la oportunidad de hablar con muchos congresistas de todas las comisiones, porque esto es un tema transversal, como lo he dicho. La Comisión Quinta, me preguntaban el día de hoy, pero ¿por qué la invitación de un representante de la Comisión Quinta? Le dije, pues está muy acertado, porque a manera de dato anecdótico, a las 4 de la tarde, cuando en Colombia se termina de votar, más del 55% del papel que se imprime va a la basura. Ni siquiera tenemos un plan de reciclaje, es de las cosas que me he enterado. Entonces, ¿qué sucede? El tema ambiental acá está sobre la mesa. Las tecnologías llegan es para cuidar el medio ambiente. Y están todas. Ya hay tecnologías probadas en el mundo. Esto no es un tema, Colombia no va a entrar a experimentar tecnologías. Las tecnologías ya se encuentran probadas. Solo hay que garantizar temas importantes como el blockchain, las auditorías, la seguridad, situaciones y hechos que ya están probados. Entonces nosotros no vamos a traer a Colombia modelos experimentales, sino vamos a traer modelos que ya han cumplido con muchas situaciones de controles de constitucionalidad, controles técnicos, controles electorales y sobre todo controles políticos. Siempre basados en la confianza del elector, en la confianza de la ciudadanía, pero lo más importante, la confianza en los actores del proceso electoral. Quiero hacer la presentación, Roberto, e ir exponiendo, es una presentación muy corta, para sentar nuestra posición sobre el proyecto, que de entrada es una voz de apoyo, no solo doctor Ricardo, sino es un llamado para que también nos acompañe en esta gran reforma electoral. Tenemos unos puntos que serían para discutir jurídicamente, y lo vamos a exponer ahorita en la presentación, pero desde su naturaleza, su convicción, todo el optimismo que se ha puesto, y sé que todos los congresistas están en la misma línea. Hablo como registrador nacional del Estado Civil. Me acompaña el magistrado, el doctor Pedro Felipe Gutiérrez, que tiene la oportunidad de conversar con ellos. Toda la organización electoral está convencida que es el momento justo. Y la pandemia, esta emergencia que hoy sucede en el mundo y sucede en Colombia, es la oportunidad para reinventarnos en el tema tecnológico. No solo son cosas negativas, esto es un gran punto positivo. Lograr reinventarnos desde el punto de vista electoral para que esas tecnologías lleguen a la ciudadanía. Me preguntaban en un foro en México que uno cómo combate la abstención. Y todo el mundo hablaba del mismo tema, que creen que la abstención se combate con un comercial invitando a votar. Para mí no, la abstención no se combate de esa manera. La abstención se combate es con accesibilidad, que la persona pueda votar de manera fácil. Este gran argumento que usted expone de voto digital hace parte de ese gran elemento para combatir la abstención. Si nosotros llevamos accesibilidad del voto al ciudadano, la abstención va a bajar. Con algo que no podemos perder y que puedo vaticinar. Si este tema de la pandemia llegase a pasar, la gente no va a salir a votar de la misma confianza por el problema de que sienta que se van a infectar. Entonces debemos implementar tecnologías, claro, tecnologías gradualmente. Y quiero en la exposición muy corta que vamos a hacer, que la podemos dejar para que los congresistas la tengan, vamos a exponer cuáles son los antecedentes, cuáles son los conceptos sobre el voto digital, voto electrónico, cómo se mueven unas legislaciones, pero lo más importante, cómo debería implementarse en Colombia. Entonces, Roberto, por favor, iniciemos la presentación. Señor registrador, ya estamos proyectando su presentación. Por favor, indíqueme cuando quiera que pase las diapositivas. La estoy proyectando. Un segundo. Perfecto.
nos vas a ayudar a exponerla, Silvia? Es decir, a correrla. Sí, señor. Sí, señor. Perfecto, listo. Para todos nuestros honorables congresistas, para los asistentes, para la ciudadanía, para las organizaciones que nos acompañan. Nosotros hemos revisado las legislaciones de todo el país. Este trabajo lo vengo haciendo desde que era magistrado del Consejo Electoral, cuando he sido observador en más de 28 países a nivel mundial. Y hemos visto que los sistemas electorales se basan en la confianza electoral. Es decir, primero nace la cultura política, luego viene la confianza electoral y sobre eso se desarrolla el sistema y el proceso electoral. De todas las formas de votación a nivel mundial conocemos bastantes, y una es la del voto presencial y el voto manual. En Colombia, como ustedes bien saben, existe un voto presencial y manual, que no es otra cosa que es el ciudadano cuando se acerca al puesto de votación tradicional, con tarjetas electorales, urnas físicas y conteo manual. Esto ha sido denominado por la jurisprudencia y los conceptos básicos como un voto presencial y de tipo manual. Continuemos. Los sistemas electorales y los procesos electorales han avanzado hacia las distintas formas de votación. Por eso yo he sido reiterativo que la abstención no es un problema de cultura, sino es un problema de accesibilidad al voto. Y el voto anticipado también lo estamos promoviendo en la reforma electoral. ¿Y qué se conoce como voto anticipado? Entonces, se entiende que es que la persona puede votar de manera anticipada o con anterioridad al día de la jornada electoral. Hay muchos países, demasiados países, Estados Unidos es un gran modelo, España, en que he estado, que se puede votar por correo postal. Obviamente, todas estas formas de votación, hay unas que podrían implementarse en Colombia y otras no, porque es que ¿sobre qué se basa la reforma electoral? Sobre la cultura y la confianza política que tengan los actores políticos y la ciudadanía. Acá me hablaban, pero no, eso sería casi imposible, claro. ¿En qué sentido? Culturalmente, decir que una persona puede ir a un correo postal, a un 472, a un Servientrega y depositar una tarjeta electoral marcada y que llegue al sitio de votación, pues obviamente culturalmente eso se va a pensar en un fraude. Tengo una anécdota muy rápida que contar. En Argentina, en una observación electoral, en un puesto de votación tuvimos la oportunidad de cómo identificar qué es, con este ejemplo, la cultura política. Un jurado de votación, un presidente de votación, cogió la urna en plena jornada electoral, llena de votos, y se fue al baño. Y metió la urna llena de votos al baño, y la gente no dijo absolutamente nada. Luego salió con la urna y volvió a la mesa y la volvió a coger. Entonces, en la pregunta que le hicimos al jefe de puesto de votación, le preguntábamos que por qué le permitían al presidente de la mesa llevarse la urna al baño, entrar al baño y regresar. Y él me decía que cuál era el problema. Yo le decía, porque en Colombia eso sería casi una sonada, que el presidente de una mesa se lleve una urna con votos en plena jornada electoral al baño y que luego regresara. En Argentina, culturalmente, si el presidente de la mesa no se lleva no se lleva la urna al baño o la puede sacar a la calle para que la gente de tercera edad vote en la calle, es un problema. Ahí se identifica el tema de la cultura política. El tema es que nosotros tenemos que ir cambiando la cultura política en nuestro país para que genere confianza, para que todo este tipo de formas de votar se puedan implementar. En Argentina es problema donde el presidente de la mesa se vaya al baño si no lleva la urna llena de votos, porque confían plenamente en el presidente de la mesa de que él tiene que ser el custodio de esa urna llena de votos. Eso es un ejemplo de cultura política y cultura de democracia dentro de sistemas electorales. Entonces acá, esta reforma electoral que vamos a plantear conjuntamente con la organización electoral, el Consejo de Estado, y obviamente con el impulso de los congresistas, es eso. Los cambios que vamos a generar el Código Electoral no es un Código Electoral. Nosotros no vamos a hacer una reforma electoral para implementar en el 22. Nosotros vamos a hacer una reforma electoral para los próximos 30 años. Y dentro de esas modalidades está el voto anticipado. ¿Cuál sería el tema? Hay distintas maneras. El voto presencial, que es la entrega del tarjetón; el voto digital por internet, que bien lo ha expuesto el doctor Ferro; el voto por correo. Y se me ha solicitado un tema que nosotros podríamos votar anticipadamente. Y si ustedes me preguntan, ¿en Colombia se vota anticipadamente? La respuesta es sí. Nuestros colombianos en el exterior, nuestros conciudadanos votan 7 días antes. Arrancan a votar las elecciones en el exterior, es decir, ya tenemos el voto anticipado gracias a la ley 1475 para los colombianos en el exterior. Es aplicar el modelo internamente. ¿Y cómo se podría aplicar? A través de los notarios. ¿Y por qué los notarios? Porque los notarios hacen parte como actores electorales dentro del proceso electoral, pero lo que es más importante,
dan fe, tienen biometría para identificar y podría hacerse de manera anticipada a través de los notarios. Pero ¿qué es lo importante proponer? Proponer que exista la modalidad. Luego, de pronto ni siquiera, yo estoy hablando para que los próximos registradores, los 3, 4 que vendrán, vayan reglamentando junto al Consejo Electoral este tipo de situaciones. La nota que ustedes ven ahí, estuvimos reunidos la semana pasada con la Comisión Electoral de Corea del Sur. El gran éxito de Corea del Sur frente a que logró votar en plena época de pandemia fue eso, el voto anticipado. Y eso logró que se pudiera facilitar el desarrollo del voto y aumentó. Cuando yo hablo de que no hay que permitir que el virus contagie la democracia, es eso. Hoy, lamentablemente, tuvimos que aplazar la elección de los jóvenes por el tema del COVID. Y muchas elecciones en el continente se han tenido que aplazar por el tema del COVID. El hecho generador fue el COVID, pero la verdadera razón para aplazar las elecciones son dos situaciones. La legislación de nuestros países, empezándola al continente americano, es una legislación desueta, arcaica y vieja, antes del siglo XXI. Estamos en el siglo XXI y hay legislaciones que solo hablan de la posibilidad del voto presencial. Por eso la iniciativa que toma hoy el representante, y que es el sentir de todo el Congreso, es implementar las tecnologías. El gran problema que tuvo hoy los países para aplazar sus elecciones, el hecho fue el COVID, pero la situación real fue que la legislación no estaba preparada para este tipo de situación y otra cosa, no habían invertido en tecnología. ¿Por qué? Porque obviamente se ha creado una dicotomía que es un tema que se debe sacar de todos los ciudadanos. Acá se dice que se gasta en elecciones, que se gasta mucho dinero en elecciones, que se gasta demasiada plata en la democracia. Cuando acá nosotros tenemos que ver que acá no existe gasto, sino acá se invierte en democracia. Acá el término hay que empezar culturalmente a decir que acá no gastamos. Invertimos en las elecciones porque invertimos en democracia. Corea del Sur invirtió en democracia. Estonia invirtió en democracia en sus elecciones, en su proceso electoral. Hoy en día hay varios estados de Estados Unidos que son estados federales, tienen autonomía de hacer sus votaciones, han invertido en democracia a través de perfeccionar sus sistemas electorales con la tecnología. ¿Qué ha generado ello? Que puede llegar el COVID, puede generar una emergencia sanitaria, puede llegar cualquier situación de estado de conmoción interior o exterior de un país, pero si tenemos tecnología y tenemos una legislación adecuada, no tenemos por qué aplazar y cancelar elecciones. El ejemplo de los jóvenes es un ejemplo claro de cómo el COVID intenta contagiar la democracia, intenta contagiar las elecciones. Por eso el deber legal nuestro y constitucional como demócratas y a todos los actores y a los amigos del Congreso y de las organizaciones civiles es permitir que el virus no contagie la democracia. No hay nada más peligroso como precedente, no solo aplazar una elección, sino cancelarla. El tema no es del registrador hoy, el tema es lo que viene a futuro. Mañana cualquier persona podría llegar a cancelar una elección sobre pretexto de cualquier otra cosa. Si nosotros adecuamos la legislación, pero sobre todo, si invertimos en tecnologías para el proceso electoral, no habrá excusa para aplazar y mucho menos cancelar ninguna elección en el mundo y obviamente en nuestro país. Continuemos, por favor. Voto electrónico, y acá quiero entrar en el debate jurídico que bien lo ha hecho el doctor Ferro. Para la registraduría queremos sentar una posición hoy. Nosotros solo vamos con una reforma de tipo electoral con el Consejo Electoral y el Consejo de Estado a través de una ley estatutaria de tipo técnico. Pero nosotros consideramos que el artículo constitucional no debería reformarse por una sencilla razón, y es una posición que dejo de una vez para generar el debate, que es lo importante de estos espacios. Consideramos que el propio artículo da la posibilidad de implementar las tecnologías cuando habla de las distintas tecnologías. Entonces consideramos, ¿por qué? Porque los conceptos los podemos dejar nosotros claros en la ley. ¿En qué sentido? Nosotros podemos denominar que el voto digital también hace parte del voto electrónico. Y hoy en día el voto electrónico tiene muchas variables, no solo votando de manera presencial, sino votando, como usted lo bien decía, de manera remota. Entonces acá lo importante es aclarar los conceptos para este debate, este gran debate, y vemos que nosotros, desde el punto de vista de la organización electoral, consideramos que podemos ir directamente con la ley estatutaria, porque el artículo constitucional nos permite, con los conceptos que expone en la misma literalidad, que hay distintas tecnologías que se pueden aplicar. Entonces, bajo ese parámetro puede entrar el voto digital que está proponiendo el doctor, nuestro querido doctor Ricardo, y los demás congresistas que he hablado con él. Entonces podemos ir directamente
con la ley estatutaria porque consideramos que el artículo constitucional da una posibilidad muy grande, teniendo en cuenta que lo primero que hay que aclarar son los conceptos de las modalidades de voto electrónico, voto digital. ¿Y qué nos encontramos a nivel mundial? El voto electrónico 100% puro, que consiste en que la persona se acerque a la máquina, al puesto de votación, vote, pero que no tenga un registro o un comprobante de su voto. El voto queda depositado en la máquina. En la oportunidad que estuve en Brasil es un voto 100% electrónico. Votan 140 millones de ciudadanos brasileños, votan en una máquina, pero ellos votan y no reciben absolutamente ningún comprobante. La misma máquina le dice, usted ha votado con éxito, pero allá existe la confianza y entonces no exigen el comprobante. Entonces la máquina que están usando es una máquina de 100% voto electrónico, no tiene ningún comprobante. Para Colombia, ¿qué estamos proponiendo nosotros dentro de todo el catálogo general que vamos a dejar? Nosotros estamos proponiendo algo que se ha venido avanzando en el mundo del voto electrónico, que es el voto electrónico mixto, que tiene esta modalidad. La persona vota electrónicamente, pero la misma máquina vota el comprobante o también expide el mismo voto. Ese comprobante se puede llamar voto. Lo hemos visto ya con la doctora Lucillane Bermúdez en la sección quinta de tiempo atrás con el representante Eduardo Rodríguez, que para Colombia sería el más adecuado por 3 elementos claros. Primero, no hay manipulación del jurado de votación al momento de diligenciar el formulario 14. Si ustedes preguntan cuál es el problema que siempre se ha planteado en el escrutinio, es el diligenciamiento de los formularios C14. Este dispositivo electrónico le va a permitir a la ciudadanía, con transparencia, que la persona no vote, saque el voto impreso, el voto quede en la máquina, pero también lo deposite en la borda manualmente. Y la máquina podrá escrutar y sacar el formulario 14 ya diligenciado. ¿Qué quiere decir esto? Que ya los jurados no tendrán que intervenir. Los tachones, los 7 que parecen 4, los 2 que parecen 3, los ceros que le agregan unos, todo eso que ustedes han conocido, todas esas manipulaciones que se han dado en mesa, se acabarían con este sistema. ¿Por qué? Porque el jurado tan solo contaría los votos de la urna, la máquina expediría el formulario 14 y solo tendría que firmar el formulario de los jurados y se podría transmitir directamente desde la mesa. Dentro de la elección de consejos de juventud está implementado el piloto del voto electrónico mixto. Gracias al apoyo del Congreso en la ley de presupuesto se dejó el dinero para el piloto. Después de casi 16 años, por fin la organización electoral, y hablo como Consejo Electoral y Registraduría, va a tener el piloto vinculante, es decir, no va a ser un piloto que no se va a tener en cuenta, se va a escrutar. Y en las elecciones de jóvenes, el próximo año, vamos con 300 mesas para aprobar ese voto electrónico. Mesas que yo llevaré al Congreso para que ustedes las vean funcionar. En ese orden de ideas, este sentido es demasiado importante de que el voto electrónico, dentro del artículo constitucional, abre una puerta muy grande de varias formas. Voto electrónico puro, voto electrónico mixto, e igualmente se podría incluir el voto digital haciendo parte de ese voto electrónico. Y la última variable que hacen los votos electrónicos es utilizar el escáner como sistema de reconocimiento de caracteres para escrutar la papeleta. ¿Qué quiere decir eso? Que una vez la persona vote en el voto mixto, sacan el voto ya bien escaneado y se puede ir escrutando, no contando manualmente, sino la misma máquina puede contar los votos y generar el de 14. Estas tecnologías no son traídas por Alexander Vega, estas tecnologías no son implementadas por Alexander Vega. Esto es lo que está avanzando hacia el mundo electoral. Y creo que teniendo en cuenta, para darle confianza al país, este voto electrónico mixto es el más adecuado. Vamos al voto digital que está proponiendo el doctor Ferro y que también lo vemos con muy buenos ojos. Claro, es demasiado importante. Y usted lo ha dicho, doctor Ferro. Esta situación del COVID nos ha permitido reinventarnos y uno del tema va a ser la accesibilidad al voto. Al final hay que buscar que el ciudadano no solo tenga la opción de acercarse al puesto de votación, sino también desde su casa pueda votar. Y eso se hace a través del voto digital o se denomina también voto online o por internet. Pero en muchas legislaciones está incluido como voto electrónico. Entonces podríamos aprovechar la literalidad del artículo y enfocarnos de una vez en la ley estatutaria para el código. Por eso yo veo muy importante la iniciativa suya, porque usted prácticamente está generando el debate en qué sentido de que esto hay que hacerlo. ¿Qué permite el voto digital? Votar, como bien lo expresó usted, desde cualquier medio remoto a través de Internet. Pero para implementar el voto digital acá hay un punto clave que quiero dejar. Y es una de las propuestas que tenemos también para la registraduría del siglo XXI. Nosotros, para garantizar el voto digital, de pronto para el 22 o más adelante,
Hay que garantizar que la persona, cuando entra al dispositivo, podamos tener la autenticación del ciudadano. Porque si no tenemos la autenticación del ciudadano, de nada nos va a servir que la persona digite un número de cédula, porque ahí empezaría el fraude hacia lo digital. Y para eso tenemos las tecnologías. Nosotros tenemos la biometría facial para que cuando la persona entre al dispositivo, se le reconozca facialmente que la persona que va a votar digitalmente es la que es. Todo eso ya está inventado y la registraduría del siglo XXI lo tiene. Nosotros ya tenemos la biometría facial. ¿Qué es lo importante de todo esto? Dejarlo en la legislación. Lo importante no es ni siquiera si lo logramos hacer en el 22, lo importante es que quede en la legislación, para que los futuros registradores, los futuros magistrados del Consejo Electoral, los futuros actores políticos puedan progresivamente ir haciendo todas estas implementaciones de tecnología. Esto no lo voy a implementar yo, de pronto yo dejaré los pilotos armando, sería una gran satisfacción para mí lograr que los pilotos todos salgan positivamente, serán los siguientes registradores, pero lo importante es dejarlo en la legislación. Usted vieron lo que doctor Ricardo, si no cambiamos la legislación no vamos a hacer nada, por eso el primer paso es la reforma electoral que vamos a plantear. ¿Qué otras características tiene el voto digital o por internet? La emisión del voto se hace exclusivamente por internet, se podría hacer a través de unos kioscos digitales, la transmisión se hace por internet, pero lo más importante para poder garantizar eso es la autenticación, y por eso nosotros hemos hablado de algo importante, la cédula digital. Entonces todo el mundo decía, pero ¿para qué existe la cédula digital? Pues hoy con lo de la pandemia les comento, el mundo va hacia lo digital. Cuando usted se siente a hacer su declaración de renta o hacer un trámite ante el gobierno, tendrán que pedirle a usted la cédula digital para autenticar que la persona que está haciendo el trámite es la persona que realmente es. Así tiene que funcionar el voto digital. Si no hay cédula digital o reconocimiento o autenticación digital del votante, no podemos implementar el voto digital. Primero tenemos que ir a la cédula digital, a la autenticación digital, para luego saltar al voto digital como una forma de votación electrónica. Ya después de eso vendrá lo más importante, la tecnología blockchain, ya está inventado. ¿En qué se define el blockchain? Que prácticamente no van a estar conectadas todo el almacenamiento de la información de los votos, no va a estar en un solo servidor, sino en varios, y no se puede rastrear de manera directa ningún dispositivo para que se pueda votar. Y al final lo más importante es la publicación y divulgación de resultados, esos tienen que ser auditados. En Brasil, en tema de voto electrónico, o en ciertos estados de México que lo han implementado, el voto electrónico, no el voto digital, y en Estados Unidos, lo que hacen es que los partidos recogen las máquinas y se las llevan después de la jornada electoral para ser auditadas. Una vez los partidos terminen de auditarla, el organismo electoral declara la elección. Entonces acá podemos implementar esa misma manera. ¿Qué es lo importante? Y se los digo de manera de conclusión en esta exposición. Continuemos, por favor. Nosotros necesitamos algo clave acá. Es que el código electoral que vamos a implementar tenemos que dejar la posibilidad abierta a cualquier forma de votación. Colombia tendrá que seguir votando de manera manual. Podremos ir al voto electrónico mixto, podemos ir al voto digital, pero lo importante es dejar abierto todas las posibilidades de formas de votación. Nosotros no nos podemos casar con una sola forma de votar. ¿Y qué es lo más importante en todo esto? Que los registradores futuros, los consejos electorales del futuro, las organizaciones políticas del futuro, al final el país podrá votar de distintas maneras como votan en Estados Unidos, siempre garantizando que el resultado electoral al momento de la consolidación sea igual. ¿Y eso es por qué? Porque nosotros tenemos generaciones, hay personas de mayoría de edad que no están adecuadas a la tecnología. Es más, si usted le habla al joven de hoy en día, él votará digitalmente. Los de 40 a 50 lo harán en voto electrónico mixto. Los mayores de 50 años de pronto no se sentirán como que querrán votar manualmente. La gran recomendación que hacen hoy los expertos electorales, que prácticamente no estaban con el tema de la tecnología, es que hay que hacerlo, pero de manera gradual. Y en eso yo comparto totalmente. Por eso la reforma electoral va a implementar el gran hecho político que puede generar este Congreso, es que el Código Electoral los deje planteados. Al final la misma dinámica y la misma cultura política va viendo la manera. Y le hago el ejemplo. Si nosotros hubiésemos tenido el voto electrónico en este momento o digital, lo que planteó el doctor Ferro, la elección de los jóvenes se hubiera podido hacer de manera digital. Es más, hay partidos que en este momento ya se le vencen los 2 años para hacer sus convenciones, y por ejemplo el Partido Liberal quiere hacerla de manera digital, voto digital con identificación biométrica de cada afiliado. Lo vamos a implementar, la registraduría está para colaborarle no solo en los procesos electorales generales, sino todo el que quiera acercarse a la registraduría para hacer sus elecciones, nosotros contamos con la tecnología para hacerlo. ¿Qué experiencias tiene el voto electrónico a nivel internacional? Estados Unidos es un estado federal, cada estado hace las elecciones como bien los complace. Hay estados como Oregon que solo vota por correo,
decir, la gente manda sus tarjetas electorales 8 días antes, hay voto mixto, hay voto electrónico puro y hay voto manual, pero Estados Unidos al final, todos los estados pueden votar de manera independiente, siempre garantizando los principios de la universalidad y el secreto del voto. Corea del Sur, a pesar de ser el país pionero en tecnologías electorales, se vota manual, pero todo el proceso, el escrutinio es digital. ¿Qué quiere decir? El conteo de votos lo hacen unas máquinas, la transmisión, el formulario se diligencia a través de una máquina, que eso es lo que estamos también analizando. Nosotros no solo tenemos que ir hacia el voto electrónico o al voto digital o las tecnologías, sino que el proceso electoral, todo, el escrutinio, desde la inscripción, que los candidatos ya no tengan que ir a la registraduría en un formulario de 6 a inscribirse, que se puedan inscribir por internet o a través de una aplicación. Es decir, tenemos que pensar, doctor Ricardo y congresistas que me acompañan el día de hoy, no solo hablar del tema de la tecnología al día de la votación, hay que hablar de la tecnología en todo el proceso electoral, desde manera anticipada, el día de las elecciones y la etapa postelectoral. Y eso los ejemplos han sido importantes, claro, y sucedieron 3 países, los críticos que más le hacen énfasis a que la tecnología no sirve en el tema de los procesos electorales, aplicarla. Fueron 3 ejemplos, pero realmente fueron estudiados y el problema no fue el tema de las tecnologías. Y lo voy a explicar en 3 casos muy puntuales. Entonces decían que Alemania se regresó del voto electrónico y al voto manual, sí, pero no se regresó porque el sistema electrónico no hubiera funcionado o porque hubiera amenaza de fraude, así lo dijo el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional lo declaró inconstitucional porque cuando se dieron cuenta los alemanes, en la siguiente elección que pasaban a voto manual, le implementaron el voto electrónico en todo el país. Entonces la gente votó, se obtuvieron resultados legítimos, pero la gente quedó sin el sinsabor porque no tuvo control del ciudadano frente al proceso electoral. Le quitaron la posibilidad de hacer reclamaciones, le quitaron la posibilidad de estar en un escrutinio, porque fue tan avanzado el proceso que una vez dio resultados. Pero el mismo Tribunal Constitucional dice, no es que haya fallado el sistema, no es que el sistema estuviera con presunta corrupción o fraude electoral, sino no se implementó gradualmente. Y ahí es donde por primera vez se habla en el mundo de la gradualidad de las tecnologías en los sistemas electorales. Y es el ejemplo más importante que hay que implementar en Colombia. No podemos cometer el error de Alemania de meter 100% tecnología, tiene que ser gradual. Mirar qué ciudades, qué departamentos, bajo qué cultura, bajo qué estudios. Para eso, por ejemplo, las 300 mesas que tenemos en el piloto de los votos de jóvenes, nos toca hacer una consultoría interna a ver en dónde ubicamos esas 300 mesas, desde el punto de vista socioeconómico, académico, distancias de nivel central. Entonces, el piloto no es solo poner 300 mesas en Bogotá, tenemos que distribuir 300 mesas culturalmente, qué va a pasar para empezar a examinar. Y sobre esas experiencias, Alemania nos enseñó que las tecnologías no se pueden implementar un 100%. El otro tema que tuvo inconveniente de la tecnología fue en el país de Holanda. Se utilizaron la impresión de votación y luego se procedió el escaneo de los votos para combinar con el recuento electrónicamente. ¿Por qué se desistió en Holanda? Porque lograron demostrar que el voto secreto no se garantizaba. Entonces, eso es una experiencia positiva para Colombia y que ya la han implementado en Estonia. El gran enemigo de esta tecnología son los que dicen que argumentan que hay trazabilidad cuando usted vota en una máquina. Ya hoy en día, gracias a la tecnología blockchain, ya no se puede dar la trazabilidad del voto. ¿Qué quiere decir? El organismo electoral o el gobierno de turno no puede saber la gente por quién votó. En Holanda percibieron que había trazabilidad del voto cuando una persona votaba en la máquina, y eso se corrigió, pero al final fue un tema de corrupción, pero no fue un tema de fraude. Y el último caso que tuvimos la oportunidad de estar de manera presencial con los compañeros del Consejo Electoral, los magistrados, fue en República Dominicana. Yo creo que ha sido el golpe más fuerte que ha tenido la tecnología, porque acá es donde se dice que el pan se les quemó en la puerta del horno. Tenían el voto automatizado perfecto, habían funcionado todas las auditorías, iba a ser el voto mixto, la persona llegaba, votaba, sacaba su papeleta, voto manual lo depositaba en la urna, todas las pruebas, las observaciones de la OEA, UNIORE, AFES, que también nos va a acompañar en el tema tecnológico, todas dieron visto bueno al sistema. Pero ¿qué falló en República Dominicana? Algo que es triste, que no podemos nosotros salirnos de acá. Resulta que allá los partidos políticos les permiten cambiar los candidatos hasta el día viernes. Pues, ¿qué sucedió en República Dominicana? Todo estaba funcionando perfecto y mandaron las máquinas a todo el país, a todos los puestos de votación, los colegios electorales, todo estaba funcionando perfecto. ¿Pero qué sucedió?
alguien no se percató de algo. Resulta que los partidos con gran influencia política ante el órgano electoral, desde el punto de vista de candidatos, les pidieron que cambiaran candidatos a último minuto, es decir, hasta el día sábado, el día antes del día de la elección, estaban cambiando candidatos y reorganizando listas. ¿Qué sucedió? Que cuando fueron a cargar las tarjetas electorales desde Santo Domingo hasta la provincia, pues habían partes del país que no llegaba a la internet, y cuando fueron a votar, las tarjetas electorales o el tarjetón electrónico en la máquina salía sin todos los candidatos. ¿Por qué? Porque la legislación de República Dominicana tuvo una deficiencia: permitirle a los partidos cambiar candidatos hasta el día viernes, hasta el día sábado, en la observación que vimos. Entonces, cuando fueron a cargar las tarjetas electorales en todas las mesas, pues prácticamente el internet no funcionó de manera como se esperaba y no se cargaron todas las tarjetas electorales. Es un ejemplo, como si alguien fuera a votar a una alcaldía por el Partido Liberal y no apareciera el candidato del Partido Liberal. Entonces, ahí fue donde se generó el caos y se suspende. No fue por el sistema, fue porque la legislación de República Dominicana permitió hasta último minuto. Si nosotros vamos a implementar el voto mixto, nosotros debemos tener las tarjetas electorales incorporadas en las máquinas una vez las llevemos a los puestos de votación. Y frente al voto digital, el país que ha implementado el voto digital para todas sus elecciones es Estonia. Pero como lo decía, el voto digital va ligado a la autenticación biométrica facial previamente para que la persona pueda votar. Nueva Zelanda y Estados Unidos permiten el voto online para los ciudadanos residentes en el exterior, México también para el exterior, pero lo más importante es que nosotros, y es una apuesta que le vamos a hacer en la registraduría del siglo XXI, es que nuestros colombianos puedan votar de manera digital en el exterior. ¿Por qué? Porque el tráfico de los 7 días les ha generado en el tema de los escrutinios muchas complicaciones. Nosotros podemos lograr con las plataformas y la experiencia internacional que nuestros colombianos también puedan votar en el exterior digitalmente. Y si el doctor Ricardo y los honorables congresistas me escuchan, si hay que hacer un piloto de voto digital en Colombia, hay que hacerlo primero a través de los colombianos en el exterior. Si eso nos sale bien, podemos incluirlo gradualmente dentro de nuestra legislación y dentro de nuestro proceso electoral. Pues continuemos, por favor. Como lo expresó el doctor Ricardo, está el 258, consideramos que cuando se habla del término podrá implementar voto electrónico para mayor agilidad, nosotros entendemos que el voto digital está incluido dentro del voto electrónico, podemos más bien jugárnosla por la ley estatutaria directamente, y nos da la posibilidad de distintas formas de voto electrónico. Al final son el mismo Congreso de la República quien define los conceptos de voto electrónico y las modalidades, y en eso podríamos jugárnosla en que el voto digital hace parte de esas categorías distintas de forma de votación. Y lo que es triste, desde el año 2004, la ley, el Congreso, dio 5 años para implementar por lo menos, primero, que todo tuviera voto electrónico, el plan piloto. A la fecha no ha habido un solo piloto de voto electrónico. Llevamos 3 meses y logramos con la ayuda del Congreso el presupuesto, y para las elecciones de los jóvenes tendremos por primera vez en el país la prueba de piloto de voto electrónico. Estamos hablando que tuvieron que pasar 16 años para hacer un piloto. Lo logramos en 3 meses. Es una victoria temprana que podemos reconocerla hoy. Ya quedó el presupuesto, las 300 mesas, y se van a implementar en el piloto de ese gran ejercicio maravilloso que van a hacer los consejos municipales de juventud. Entonces, hoy en día, ni siquiera nosotros tenemos experiencia para decir qué pilotos se ha usado en Colombia, porque en los 16 años nunca se logró un tema de voto electrónico desde el punto de vista como piloto. Entonces lo vamos a tener, y es un tema que los congresistas deberán hacer una gran veeduría y sobre todo acompañar este piloto, porque de ahí va a salir la gran transformación digital del proceso electoral. Continuemos. Ya escuchamos las bondades del voto electrónico o las tecnologías. Debe ser gradual, obviamente hay que garantizar la identificación del elector. Y al final lo que habla la ley 1475, que fue la que amplió el tema del voto electrónico, fue que la nación deberá adquirir los programas o los software que al final deberán pertenecer. Eso es un tema de una obligación legal, y está algo muy importante. La sentencia del partido político mira en la demanda de Senado del 2014, donde el Consejo de Estado obliga a la organización electoral, Consejo Electoral y Registraduría, a adecuar los modelos tecnológicos y de trazabilidad, y en eso estamos, y eso la idea es que dentro del Código Electoral. Viene funcionando una comisión asesora de voto electrónico encabezada por el registrador o su delegado.
el Ministerio de Hacienda, que siempre dice que obviamente no hay recursos, pero si nosotros empujamos porque es una necesidad, los recursos habrán. Está el Ministerio del Interior, de Justicia y de las TIC, el DNP, 2 magistrados del Consejo Electoral y los delegados de todos los partidos. Pero han pasado 16 años reuniéndose la comisión asesora y no habían logrado el piloto. Ya tenemos el piloto para la elección de los consejos de juventud. Continuemos. Caso Colombia. Nosotros tenemos que, en primer caso, iniciar. Y le pido a los congresistas que iniciemos. Iniciemos con esta gran reforma electoral. Reforma tecnológica, la pide el país, la piden todos los partidos políticos. Esto no es de ciertos partidos, todos los partidos la están pidiendo, la sociedad civil. Pero ¿qué es lo importante? Iniciar. Y qué bueno este gran debate que convoca el doctor Ferro, porque acá estamos iniciando. La idea es escucharnos, de compartir las tesis, de hacer sugerencias, críticas constructivas, nos da la oportunidad de iniciar. Y luego tenemos que espacios culturales. Todos sabemos que la cultura es lo más difícil de cambiar, pero los cambios van a llegar. ¿Cuántos de ustedes, sus padres, hoy usan WhatsApp, hacen las transacciones bancarias o piden los domicilios por aplicaciones? Eso no era de esperarse. Gracias a esas se han roto esas barreras culturales. Que obvio todo cambio genera miedo, claro que sí, pero con la confianza de los partidos políticos y los actores electorales, la veeduría ciudadana, los medios de comunicación lo lograremos. Tenemos que garantizar la confianza de la ciudadanía en el sistema, establecer criterios para el logro de la integridad electoral y mecanismos de auditoría y control ciudadano. Todo esto ya está inventado, mis queridos congresistas, todo ya se puede implementar. Y lo más importante es sopesar los riesgos de la implementación de un nuevo sistema, y para eso son estos debates, para nosotros nutrir a ver qué debemos corregir, y para eso son los pilotos, por eso se llaman pilotos, para probar cómo va a resultar, y si hay que regresar, se regresa, si hay que corregir, se corrige. Pero lo más importante es implementar la normatividad. Si nosotros no cambiamos el código electoral, no tendremos posibilidad de absolutamente nada. Es un código electoral del siglo pasado, donde hasta la jornada electoral es hasta las 4 de la tarde. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros votamos como en los años 80 todavía. Es decir, estamos viendo un código electoral como la Colombia rural de los años 80, donde todavía se vota hasta las 4 de la tarde y no tenemos otra forma, otros modelos de votación. Tenemos que asegurar el presupuesto, vuelvo y reitero, acá no se gasta en elecciones, acá no se gasta en democracia, acá se invierte en elecciones, se invierte en democracia. Y lo más importante, tener la voluntad política de todos los actores. Y la seguridad informática, este tema es importante, doctor Ferro, porque si nosotros no sacamos el presupuesto para seguridad informática, el voto tecnológico o el voto digital que está planteando usted hoy acá, que lo tenemos incorporado dentro de nuestra reforma, no va a servir por la desconfianza de que no tengamos la tecnología o la ciberseguridad para hacerlo. ¿Cuál es la ventaja del voto mixto en puesto de mesa? Que no va a estar conectado a Internet. Es pura tecnología blockchain, cada máquina está independiente a otra. Pero si nos subimos al voto digital, que tenemos que dejarlo incorporado y creemos en él, hay que ir de identificación digital y ciberseguridad. Al final, ¿qué es lo que cuenta? Que los resultados electorales deban estar a disposición en archivo plano, en formato, para que esté abierto a todos los actores políticos, a la ciudadanía, a las veedurías, a los medios de comunicación, para ser verificados en tiempo real. Y al final, lo que necesitamos de ustedes es la garantía de la financiación de todas estas iniciativas. Lo importante, todo esto se hace es con la voluntad política, pero igualmente con el presupuesto que ustedes nos pueden conceder. Continuemos. Ya podemos terminar. Conecto otra vez mi cámara para despedirme. Ha sido un gusto para mí hacer esta presentación porque hace parte del preámbulo con lo que vamos el 20 de julio. Agradecerle al doctor Ferro especialmente esta oportunidad que le brinda a la organización electoral esta gran iniciativa. Yo creo que usted arranca con el debate. Lo más importante es hacer el debate. Estamos con usted. Sabemos de la convicción de lo que el país cambió, esto va a cambiar el mundo y tenemos que adecuar. Tenemos una ventaja frente a los demás países con los que he podido conversar con los demás colegas de otras organizaciones electorales. Nuestras próximas elecciones son en el 22, pero tenemos el proceso ahorita el próximo año, el 21, en los jóvenes. Tenemos tiempo no solo para adecuar la legislación, garantizar los recursos, sino también tenemos la oportunidad de hacer los pilotos. Tenemos tiempo. Hay países que han tenido que aplazar o cancelar sus elecciones porque se les vino la pandemia encima. Entonces, quiero agradecer a todos los congresistas que me han escuchado, a todos los asistentes, a las organizaciones, a mi equipo técnico de trabajo,
que estamos terminando de sociabilizar la reforma electoral con los partidos políticos. Una vez terminemos, haremos la mesa técnica con el Consejo Electoral, que ya nos pasó sus proyectos. Estamos esperando también el proyecto del Consejo de Estado e iremos en un solo objetivo a sacar esta reforma electoral. Muchas gracias y muy complacido a los congresistas, a nuestros amigos del Congreso y a todos. Y estamos con las puertas abiertas para que cualquier persona, cuando empecemos la discusión en el Congreso, en las audiencias, quiera nutrir el proyecto de la reforma electoral, bienvenido a ser. Muchas gracias, doctor Ricardo, y a todos los participantes. Doctor Vega, muchas gracias. Muy buena su intervención, muy buena su presentación. Le agradecemos que hubiera participado de esta audiencia y además lo felicitamos por ese trabajo que viene haciendo, porque sin lugar a dudas, eso que usted acaba de mencionar, todo ese trabajo que se está haciendo desde el punto de vista normativo, va a ser lo que le va a permitir al país en las próximas 3 décadas poder tener realmente un sistema electoral, como usted bien lo menciona, y estamos totalmente identificados con usted, doctor Vega. Aquí no se puede tratar de perturbar una reforma electoral con temas que vayan más enfocados hacia una reforma política, que es lo que siempre termina jugando en contra de estas reformas estructurales, que lo urgente termina desplazando a lo que es realmente importante para nuestro país. Y hombre, pues me alegra que estemos de acuerdo, como decía el doctor Álvaro Gómez, en lo fundamental. Ya estamos de acuerdo en para dónde vamos. Vamos también a revisar de la mano con los jurídicos. Usted hoy abre una puerta muy importante para nosotros y es ver la posibilidad de que esto no tengamos que hacer el camino de Caperucita Roja, que es el camino largo de los 8 debates, sino un camino de 4 debates a través de una ley estatutaria que sería mucho mejor para todos. Pero esperemos que jurídicamente se pueda hacer. Y en la medida en que ese sea el camino, tengan la absoluta seguridad de que ahí estaremos tratando de empujar para que ojalá y que todo esto haga parte de un gran código electoral que necesita el país, doctor Vega. Entonces le agradezco mucho su intervención y vuelvo y repito, ojalá que encontremos el camino jurídico que sea más expedito a la hora de poder avanzar en esta reglamentación, pero yo preferiría que, ya que contamos con lo más importante en este caso, que es que usted esté de acuerdo, que usted es un registrador de avanzada, que le gustan estos temas de la digitalización, qué bueno que eso, que es lo fundamental, estemos de acuerdo. El camino, si es por medio de una reforma constitucional, una ley estatutaria, ya encontraremos el camino. Pero qué bueno que el país pueda contar con usted en esto, que va a ser un avance que no solamente va a tener Colombia, sino el mundo entero en los próximos meses, que tiene que ser el voto electrónico remoto o el voto virtual que hemos denominado nosotros, doctor Vega. Entonces, si te parece, Silvia, continuemos con los siguientes que están agendados aquí para intervenir, por favor. Claro que sí. Muchas gracias al señor registrador por sus aportes.